1:07 de la tarde. Presidente José María Aznar, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atender al Rojo Vivo en un día tan especial como hoy para este país. Presidente, usted llegó a ser amigo suyo, ¿no? ¿Amigo de Adolfo Suárez? Sí. Sí, claro, fui amigo de Adolfo Suárez. Nos conocimos hace muchos años y fuimos buenos amigos, amigo de su familia, de su mujer y de sus hijos. Presidente, el rey, y usted lo explica hoy en alguno de los artículos que ha escrito y que ha publicado, el rey motor, la corona motor, pero Suárez imprescindible en la transición, ¿no?, en la consolidación de la democracia. Yo creo que es absolutamente imprescindible. Es decir, Adolfo Suárez fue un actor imprescindible en lo que significa toda la arquitectura y el diseño de la transición democrática. Y sin su presencia, sin su impulso, sin su actividad, sin su decisión y sin su colaboración con el rey, pues evidentemente la transición no hubiese podido tener el éxito que tuvo, ¿no? Y eso hace que Adolfo Suárez, entre otras cosas, pues esté en la historia de España y estará en un lugar de honor de la historia de España, porque la transición democrática es de las cosas que bien merece la pena en nuestra historia. Presidente, y quizás estos días nos sirven también como reflexión de lo difícil que fue todo, de aquellos años fueron tremendos de vértigo, eran años también de plomo. Es decir, quizás no lo hemos sabido contar o no lo hemos sabido percibir como país, lo difícil que fue salir de una dictadura a una democracia. Bueno, siempre es difícil todo, ¿no? Nunca es fácil, ¿no? Pero pasar de una dictadura a una democracia, pasar de una economía cerrada a una economía abierta e internacionalizada, pasar de un país aislado a ser un país internacionalmente reconocido, pues es una operación histórica de una envergadura extraordinaria. Hacer eso, colaborar en eso, cooperar en eso, tiene un mérito extraordinario. Mantener ese legado tiene un mérito extraordinario. Por eso yo siempre he dicho que los españoles haríamos muy bien en no poner en cuestión los pilares esenciales de la transición democrática. Por esos pilares de la transición democrática han dado décadas de gran estabilidad institucional, de gran prosperidad y de gran presencia internacional de España. Presidente, y lo mejor de su legado, no sé si es la audacia, la valentía, la convicción, el intento de reconciliación, aquello pudo acabar en sangre y acabó con concordia, con consenso, con pacto. ¿Cuál sería la mejor de sus lecciones para el momento de ahora? Yo creo que el elemento fundamental es el haber devuelto la palabra a los españoles y sobre todo es lo que plasma la Constitución española. Yo creo que la convivencia se plasma en la Constitución española y lo que Suárez expresa y el compromiso de la Constitución es el compromiso de todos en un marco de convivencia que todo se respeta en un Estado de Derecho. Y eso es, para mí, en mi opinión, el legado más importante. Los procedimientos para ello, a través de los diálogos, de los acuerdos, son muy importantes, pero no debemos olvidar nunca que lo más importante es que el texto constitucional fue la expresión de un compromiso que es uno de los elementos culminantes de nuestra transición y, por lo tanto, de nuestro compromiso democrático de presente y de futuro. Y conservar eso es algo que debemos hacer con el mayor de los cuidados. Presidente, y ahora hay debate, y hay quien dice, quizás sea el momento de empezar a debatir sobre esa Constitución, y a lo mejor hay que tocarla, y a lo mejor hay quien dice, Suárez, si viviera ahora, también se arriesgaría, porque era audaz. ¿Qué debemos hacer ahora con la Constitución? La Constitución no es perfecta, ni mucho menos la Constitución del 78, pero simplemente cuando se habla de reformarla, porque hay que decir qué es lo que se pretende reformar y cómo se pretende hacerla mejor en su caso. En todo caso, para mí lo importante es que aquellos elementos esenciales que justificaron el éxito histórico de España no sean puestos en cuestión. Nosotros, usted decía antes, los españoles a lo mejor no valoramos suficientemente lo que se hizo en la transición. Pues es posible, o nos olvidamos de ello. Los españoles tenemos que ser perseverantes y una de nuestras características, dentro de nuestras características vitales, ser perseverantes no es precisamente la mejor. Por lo tanto, si conseguimos ser un poco perseverantes y no deslizarnos por caminos o por otros caminos, yo creo que el legado de Adolfo Suárez será un legado que todavía sepamos apreciar muchísimo, muchísimo más. Presidente, un par de cuestiones más, porque hay quien plantea ahora, la transición es el origen de nuestra debilidad actual. ¿Qué diría ante esa reflexión?
Yo, viviendo lo que he vivido en la historia de España, me da la sensación de que la transición es el origen de una de las décadas más brillantes de la historia de España. Y siendo presidente del gobierno y en los años que yo presidí el gobierno, me sentí muy orgulloso de ser parte de ese proceso histórico que nace con la transición democrática española y que miraba a la España del futuro. Presidente, y hoy le hemos visto, junto al presidente Zapatero, que está aquí con nosotros en este programa, junto al presidente González, y es una fotografía... Fíjese, yo se lo digo, yo creo que nos hace más fuerte como país, creo que es una de nuestras carencias, es decir, en otros países, en Estados Unidos, usted, no sé, hay una maldición de los expresidentes, todos los expresidentes de gobierno en la democracia de este país han salido machacados. ¿No deberíamos también abrir una reflexión sobre eso, presidente? Bueno, yo creo que lo que es importante es que la normalidad institucional que se produce en torno a determinadas circunstancias y el hecho de que pues coincidan tres presidentes de gobiernos sea considerado como una cosa normal y que también pues quienes han desempeñado esas responsabilidades sepan que tienen a su vez unas responsabilidades institucionales que cuidar y si las pueden cuidar también con cierta dedicación y cierto esmero pues tanto mejor para ellos y tanto mejor para el país, ¿no? Este país, desde su transición democrática, no ha tenido muchos presidentes, ha tenido más bien pocos, y por lo tanto sería muy bueno que además de ser, si somos pocos, pues fuésemos bien avenidos y pudiésemos de vez en cuando dar algunos ejemplos como yo creo que se ha podido dar hoy. Presidente, ¿cómo ha encontrado a la familia? ¿Cómo ha encontrado a Adolfo Suárez Illana? ¿Cómo ha encontrado a los hijos de Adolfo Suárez? Pues yo sabía que estaba muy mal hace tiempo y naturalmente he seguido con mucho interés y con mucho atención toda la evolución de Adolfo Suárez. Tengo que decir que tuve la oportunidad de vivir pues los momentos muy dolorosos y seguir la enfermedad de su mujer. Adolfo Suárez, pues con el cual yo conozco, como le digo, hace muchos años y he vivido con él unas partes importantes de mi vida, como diputado en el Congreso, como presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como líder de la oposición, como jefe de gobierno también, pero recuerdo muy especialmente los momentos más cercanos en mi casa o en su casa, o cuando su mujer estaba enferma y la íbamos a visitar sin que nadie se enterase, o cuando Adolfo Suárez, ya un poco enfermo, me visitaba periódicamente en la Moncloa, o las jornadas que hemos tenido de descanso y un poco deportivas después en los últimos años antes de su enfermedad. Todas esas cosas son cosas que quedan en una relación que fue creciendo en la amistad, pero que fue siempre una relación marcada por un sentido aprecio y por un profundo respeto. Presidente José María Aznar, gracias de verdad por estar aquí en directo en Al Rojo Vivo en un día como hoy. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, muy amables.